Entre lucha y entre pruebas, sigue caminando. Entre lucha y entre pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Y con ejército, espíritu, no con espada ni con ejército, mas con tu santo espíritu. Y la iglesia se moverá, y la iglesia se moverá, y la iglesia se moverá con tu santo espíritu. Bendito seas, oh Jehová, solo tú. Bendito seas, oh Jehová, solo tú, solo tú. Y su pueblo espiritual, toda la tierra de gloria, y su pueblo espiritual. Alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré. Demos otro fuerte amén, hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios, el departamento de varones, dándole la honra y la gloria al Señor. Amén. Bien, en esta mañana la Iglesia Bautista Betel se goza con las visitas. Quisiéramos saber si está aquí alguien por primera, segunda ocasión o esté de visita de otra iglesia. ¿Podría alzar su mano para darle una cordial bienvenida? Aquí tenemos una hermana, Dios la bendiga. ¿Habrá alguien más que esté visitándonos esta mañana? Allá arriba. No alcanzo a distinguir, pero igual todos les decimos a ellos, bienvenidos, Dios les bendiga. Bien, a continuación tendremos la lectura bíblica, se encuentra en Romanos, vamos a leer todo el capítulo. Son 21 versículos. Lo leemos de manera alternada, hermanos. Comienzo con el 1, ustedes con el 2 y nos unimos en el 20 y 21. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todos juntos, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Palabra bendita de nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, a los hermanos que hayan cumplido en esta semana, a los que estén festejando un aniversario de convertidos, pueden pasar al frente, hermanos, para cantarles feliz cumpleaños. Yo sé que el mes de septiembre trajo muchos cumpleañeros. Gracias a Dios por ellas, hermana. Y también para toda la iglesia, los 59 años. Amén. Feliz, feliz.
esta ocasión le voy a pedir a nuestro pastor que haga la oración. Amén. Felicidades, hermanos. Ahora le pido a las hermanas que pasen a la frente para su participación, la reunión femenil.
Qué bonito las alabanzas, hermanos. Amén. La verdad que pues siente uno la presencia del Señor a través de las alabanzas y qué bueno, qué bonitas participaciones. Y el Señor siga bendiciendo a esta iglesia, hermanos. Amén. Agradecemos porque sabemos que vivimos por su gracia. Decía el apóstol Pablo, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios, hermanos. Amén. Es de Dios la obra, esta iglesia es del Señor y el Señor seguirá orando en este lugar. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el libro de Esdras. Esdras capítulo 3, versículos del 8 al 13. Le he puesto por tema a esta enseñanza, hermanos, el templo reconstruido. El templo reconstruido. Vamos a abrir, por favor, Esdras capítulo 3, versículos del 8 al versículo 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Amén. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado Dios, te damos las gracias, Padre, porque eres extremadamente bueno, Señor, porque eres benevolente, porque tu gracia, Señor, siempre nos las compartes, Señor, en cada momento. Tus misericordias, dice tu palabra, que son en cada mañana, Señor. Y prueba de ellas, Señor, es porque estamos aquí en este lugar, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice tu palabra, que sea usted quien hable, Señor. Padre, ponemos esto en tus manos y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. El templo reconstruido, hermanos. ¿Qué proceso pasó el templo que se encontraba en Jerusalén para que fuera reconstruido? ¿Qué tuvo que suceder para que un templo que estaba destruido fuera reedificado? Para que ese templo que estaba en Jerusalén volvieran a levantarse las paredes, el techo y todo estuviera acondicionado, apto para poder servir al Señor. ¿Qué proceso pasó el templo que se encontraba en Jerusalén para que fuera reconstruido, para que estuviera disponible para adorar a Dios? Hay algo interesante en el libro de Esdras en relación a la reconstrucción del templo y es interesante porque el Señor le dedica 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos para poder ver cómo el Señor reconstruye un templo. Debo mencionar que el pueblo de Israel se había apartado del Señor, y para que entiendas un poco la historia, el pueblo de Israel se apartó del Señor, de andar en sus estatutos, mandamientos y preceptos, al grado que ya no querían nada con el Señor.
En el año 605 viene el imperio babilónico y empieza a conquistar el mundo entero. Y entre ellos estaba Judá e Israel. En el 605 y enseguida se llevan cautiva a los judíos a Babilonia. Y estando allá, hubo un tiempo, hermanos, que estuvieron cautivos, de esclavos, bajo el mando de Nabucodonosor. Algo interesante en segundo libro de los Reyes 17:9. Dice la palabra, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas. ¿Contra quién? Contra su Dios. Hicieron cosas no rectas contra su Dios. ¿Cómo? Secretamente. Edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. El 10. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. No solo en los collados idolatraban, debajo de los árboles, en sus casas, secretamente se apartaron del Señor. Y el Señor, que conoce todas las cosas, sabe perfectamente lo que estaba haciendo su pueblo. Y dice la palabra, e hicieron cosas muy malas. ¿Para qué? Para provocar a ira a Jehová. Por esa razón, Dios permitió que el imperio babilónico conquistara el mundo y entre ellos su pueblo, los judíos, el pueblo de Israel. Para ese tiempo el pueblo ya se había dividido. Israel por el norte y Judá en el sur. Pues bueno, se los llevan cautivos, pero algo interesante, que estando allá en cautividad los judíos, surgen profetas en ese tiempo. Y observe qué dice Jeremías, un precioso profeta del Señor. Jeremías 25:12. Dice la palabra 25:12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Cuando surge el profeta Jeremías y dice estas palabras y el pueblo escucha, el pueblo sabía que el imperio babilónico tendría un tiempo determinado. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Qué dice la palabra? 70 años. 70 años, un tiempo, no es cualquier tiempo. Cautivos, hermanos, pero lo escuchan y se dan cuenta que el imperio babilónico sería destruido. En el año 539 antes del Señor, surge otro hombre llamado Ciro, al frente de un imperio que se llamaba los Medos Persas. Vencen a Babilonia. Vencen a Babilonia y este rey dice algo para el pueblo de Israel. Y ahí viene el versículo en el capítulo 1 de Esdras, por favor. Se había terminado el tiempo del imperio babilónico. Dice así la palabra: en el primer año de Ciro, ¿rey de qué? De Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca. ¿Qué había dicho Jeremías? ¿Cuántos años iba a estar Babilonia? 70. Ahí se cumple. Del 605 al 539, 535 se cumplen esos 70 años. Se cumple esa promesa. Dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me han mandado para que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Fíjense que dice el rey Ciro: Jehová, el Dios de los cielos. Un rey pagano le está atribuyendo a Dios su victoria,
su triunfo. Le dice al Señor: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. He sido victorioso porque Dios me los ha dado. Que le edifique, dice, y me han mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El Señor mandó al rey Ciro a que le edifique casa. Ciertamente le da la gloria al Señor, pero ¿sabe algo? Vamos a analizar esto porque el rey manda al pueblo a que le edifique casa. El rey me ha mandado. Los manda, hermanos, un rey pagano que estaba reconociendo que era Dios mismo. Pero ¿sabe algo? El reconocimiento que el rey Ciro hizo de Dios no constituye una prueba de que era un creyente de Dios. Escuche bien, lo que estaba haciendo el reconocimiento del rey Ciro no lo constituía que era un verdadero creyente de Dios. Pero él hace lo que le surge en el corazón. Por favor, dice el versículo 1, nada más para que quede claro. En la parte de abajo dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Despertó. Es algo muy diferente, despertó. Ahora, por favor, vamos a ir al versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está ¿dónde? En Jerusalén. Lo que estaba haciendo el rey era mandando al pueblo de Israel a Jerusalén. Lo interesante aquí que el rey los manda. ¿Y cuántos manda? Esdras 2:64. $2.64. ¿Todos juntos? Toda la congregación, unida como un solo hombre, eran de 42,360. Hermanos, era un buen número. Les está diciendo: hey, vayan a Jerusalén. Todos se emocionan, se ponen contentos por la instrucción del rey. Y ellos bajan a Jerusalén, llegan a Jerusalén. ¿Se imaginan qué noticia tan impresionante después de ser cautivos 70 años y que el rey te diga: hey, son libres? Debió haber sido algo especial, algo extraordinario para ellos. Pero que el Señor haya despertado el interés por las cosas de Dios no significa que estaban dispuestos o estaban en la condición de edificarle casa a Dios. Dios es un Dios santo, sí lo sabían. Y saben, los mandó a Babilonia por su maldad. ¿Ustedes creen que el Señor iba a permitir que por instrucciones de un rey váyanse a construir casa, llegan, construyen y alaben al Señor? ¿Ustedes creen que así es las cosas del Señor? 42,360. Esdras, por favor, 1:4. Y a todo el que haya quedado, fíjese lo que está diciendo el rey: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar. ¿Con qué? Con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Aquí está hablando un rey pagano, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Cuando Dios dice despertó, quiere decir que hay un despertar por buscar las cosas de Dios, acercarse a las cosas de Dios, tener un deseo por buscar al Señor, por buscar su hogar, por buscar esa tierra, por buscar ese lugar indicado. El despertar, no sé si te ha pasado que te despierta Dios ese interés y dices: tengo ganas de buscar al Señor. Despierta el interés del pueblo y ellos van. El asunto aquí que llegaron con la esperanza de volver a encontrarse con aquel Dios maravilloso que los había sacado de la esclavitud de Egipto. El asunto es que cuando ellos llegan, hermanos, empiezan a edificar un altar,
Empiezan a ofrecerle holocausto y algo interesante, no veo al Señor manifestándose. ¿Por qué el Señor no se manifestó? Gracias. Estaban emocionados. Llegaron por permiso del rey, llegan a Jerusalén, llegan al templo. Antes de construir el templo vamos a hacer un sacrificio. El asunto es que en edades pasadas, en tiempos pasados, Dios se manifestaba y consumía las ofrendas, eran de olor fragante, pero ellos hacen una ofrenda, aunque tenían la mejor intención, aunque estaban emocionados, aunque Dios había despertado algo en ellos. Su ofrenda aún no era de agrado al Señor. No vemos a Dios ahí. Sí, le ofrendaron, estaban contentos, sí, pero el que uno esté emocionado por las cosas de Dios no significa que a Dios le esté agradando lo que estamos haciendo. Yo puedo ser movido por emocionalmente, la emoción me puede hacer muchas cosas, y más sin embargo, no ser de agrado delante del Señor. Por favor, Esdras, capítulo 3, versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. El 3. ¿Qué hicieron? En el 3, por favor, todos. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. ¿Qué tenían ellos? ¿Estaban siendo de agrado al Señor? Hermanos, no estaban preparados. No estaban preparados. Y el Señor, pero Dios maravillosamente empieza a tratar con los judíos. El versículo 6. Tenían miedo. Estaban ofrendando al Señor y tenían miedo. Y observe, el texto dice, en la palabra, y ofrecían sobre él holocaustos a Jehová por la mañana y por la tarde. El versículo 6, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. No se habían echado todavía. ¿Por qué vemos aquí en esto, hermanos? El pueblo empezó a ofrecer sacrificio, pero no vemos a Dios manifestándose a su favor. ¿Qué sucedía en ese momento para los judíos? 70 años después, usted les mencionaba, 70 años en cautiverio y llegar al lugar del Señor. Levítico 19:2. Uno de los atributos importantes que debemos de conocer de Dios es que Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo, hermanos. 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Ellos no tenían el ofrecer ofrendas al Señor, tenían que pasar por un proceso, hermanos, con un determinado tiempo, guardarse para el Señor. Ellos llegan inmediatamente, hacen ofrenda. Se ponen contentos, se ponen gozosos de tal forma que veíamos en el texto, se ponen a cantar, a alabar, a dar acciones de gracias y decirle: Jehová, para siempre es tu misericordia, lo cual es cierto. Pero no encontramos a Dios ahí. Por favor, Esdras 3:10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel.
¿Y qué hacían, hermanos? Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Estaban contentos? Sí. ¿Estaban gozosos? Sí, hermanos. Estaban ellos contentos, gozosos, alabando, dando acciones de gracias al Señor. Pero ¿qué sucede después? ¿Qué sucede inmediatamente que ellos están echando los cimientos? En ese mismo instante surge la oposición. Surge un grupo de personas y aquí quiero que me ponga atención. Los judíos llegan a su pueblo y ahí había también ciertos judíos. Ahí estaban la descendencia de judíos y extranjeros, los cuales eran samaritanos. Y cuando llegan los judíos, observe bien, de la cautividad, en vez que los recibieran con la mejor actitud, no, hay un choque entre ellos. ¿Qué sucede aquí? Podríamos quedarnos nada más con la oposición que hubo para reedificar el templo. Pero aquí hay algo más que eso, hermano. Que ni los que iban llegando, ni los que estaban adentro en Jerusalén estaban preparados y estaban siendo de agrado al Señor. Por favor, Esdras 4:11. Y esta es la copia, el 4:1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Sar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. El 3, ¿qué dijo Zorobabel y Jesúa? No edificaremos con ustedes. Hubo un choque ahí, hermanos. Pero aquí el asunto es que Zorobabel dice, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Y ahí viene el problema. Ahí viene un problema, ¿para qué? Para poder edificarle algo al Señor. No tenemos que venir de parte de un rey, de parte del hombre. Para que algo se sobreedifique, se construya en el orden del Señor, tiene que ser Dios mismo que nos mande a hacer las cosas. ¿A quién le atribuyeron esa orden de venir a reconstruir el templo? ¿Al rey? ¿Quién? Al rey Ciro de Persia. Su intención fue buena. Pero ¿sabe qué, hermano? Fíjense, después de ese problema vienen entre los samaritanos, el secretario que había ahí, le mandan una carta al rey diciéndole lo siguiente, observe, Esdras 4:11. Y esta es la copia de la carta que le enviaron al rey Artajerjes. Tu siervo del otro lado del río te saluda. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad que rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Hermanos, ¿eran malos completamente ahora los judíos después de 70 años? Venían con un corazón dispuesto a glorificar al Señor. Tenían la mejor intención. Mas, sin embargo, la reputación que se deja, pues todos la ven y la conocen. Pero cuando una persona se acerca a las cosas de Dios, es porque trae la mejor intención. Porque algo no le ha funcionado en la vida, porque algo está sucediendo en él.
el versículo 15, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias. ¿Realmente era rebelde? Sí, fue rebelde. 70 años atrás eran rebeldes, muy rebeldes. Se apartaron del Señor, de los preceptos del Señor, de la casa del Señor, de la ciudad del Señor, y no querían nada con el Señor. Sí, eran rebeldes, hermanos. Amén. Incluso hubo reyes que sus propios hijos se los ofrecían a dioses paganos. Era una rebeldía, por eso el Señor los mandó cautivos a Babilonia. Pero esta vez habían regresado, Dios había trabajado en ellos. El punto es que no estaban preparados para edificarle el templo. Ahora, la respuesta del rey en el versículo 23. Los acusan, les mandan una carta al rey y vamos a ver la respuesta del rey. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron ¿qué? Cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Sabe usted cuántos años se suspendió la obra? 20 años, hermano. 20 años, hermanos. Cuando las cosas vienen del hombre, las cosas se van a truncar, van a quedarse suspendidas, hermanos. Una orden del rey, nada más a echar los cimientos, y ahí se quedó 20 años. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Y como un punto ahí es que la reedificación del templo es en el tiempo de Dios. No es en tu tiempo. Quisieron venir a querer poner orden a Jerusalén. No es en tu tiempo. Es en el tiempo del Señor. Acercarse a las cosas de Dios es estupendo, es maravilloso, pero al Señor le importa más tu corazón que un área de material. Le importa nuestro corazón. ¿Sabía usted que nuestro cuerpo tiene alma, cuerpo y espíritu? Y si hay algo que a Dios le agrada, es que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu sea reconstruido en Él. ¿Ustedes creen que a Dios le interesaba edificar un templo cuando había corazones manchados y destrozados, heridos, con necesidad de Dios? A Dios no le interesaba construir un templo. Y esa oposición Dios la permitió porque a Dios le interesaba trabajar primero con corazones que habían estado cautivos 70 años en Babilonia. A Dios le interesa trabajar con nuestro corazón. ¿Quiere llegar a ordenar cosas? No. Primero debe ordenar nuestro corazón. Cuando el Señor ordene nuestro corazón, entonces, por naturaleza, las demás cosas se van a ordenar. Pero si nuestro corazón es malvado y sigue estando en asuntos que no debe de estar, pensando de dónde lo sacó el Señor, había como el pueblo de Israel cuando lo sacaron de Egipto, codiciando lo que habían dejado de Egipto. El Señor quiere trabajar con nuestro corazón. Ahora, es en el tiempo de Dios. No podemos llegar y hacer como si fueran los primeros tiempos, hermanos. En su momento el pueblo, cuando andaba en el desierto, hacían ofrendas al Señor, glorificaban al Señor y todo estaba bien. Pero no podían llegar después de 70 años a hacer lo mismo que años atrás hacían. Porque el Señor tenía que trabajar con sus corazones. Por eso el Señor no permitió la reedificación del templo. No fue la oposición. Fue Dios que quería trabajar con los corazones. Fue el Señor. Miren qué dice la palabra en Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo
y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Los templos, hermanos, ¿saben por qué Dios se manifiesta en un lugar como este? Porque hay corazones que le pertenecen a Dios. Pero si hubiera corazones que no quieren nada con el Señor, Dios se va a manifestar. Dios quiere ver fe, amor, anhelo por Él para poder manifestarse. Dios no habita, dice la palabra, no habita en templos hechos por manos humanas. No son por un templo, por chiquito, grande que sea, el Señor es vano. Pero si hay un pueblo que verdaderamente quiere agradar al Señor, con un corazón dispuesto a esperar el tiempo del Señor, ahí hay manifestación de Dios. Es el tiempo de Dios, no el de nosotros, hermanos. Es el tiempo del Señor. El Señor reedificó y restauró ese mismo templo en su tiempo. Y algo interesante, Dios debe trabajar primero con nosotros antes de poder venir y querer servirle, hermano. ¿Cómo te das cuenta tú que tu ofrenda le es de agrado a Dios? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Yo puedo ahorita estar predicando y no ser de edificación o no ser de bendición o no ser de agrado a Dios. ¿Puede una persona predicar y no ser de agrado a Dios? Sí. ¿Puede una persona pasar a cantar, tocar, dirigir, hacer tantas cosas y no ser de agrado a Dios? También. Podemos hacer muchas cosas, hermano. Pero lo importante es que hagamos las cosas en el tiempo de Dios. En el tiempo que el Señor establece. El pueblo, ¿qué hacía? Cantaba, alababa, daba acciones de gracias, ¿no? Címbalos, estaban los hijos de Asaf. Y Dios nunca se manifestó. ¿Qué han de haber pensado todos? Incluso los vistieron de sacerdote. Una gran multitud. Y que paren ahora 20 años. ¿Qué hicimos mal? Dios quiere ordenar primero nuestra vida. ¿Amén? Dios quiere ordenar primero nuestra vida. Y algo interesante aquí, hermanos. 1 Corintios 6, 19. Vamos a darle lectura a todos este texto. Aquí viene un templo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Amén. ¿Qué templo quiere Dios ordenar? Nuestra vida, hermanos. Amén. Nuestra vida. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y en él hay alma, cuerpo y espíritu. Dios quiere ordenar primero nuestras vidas. Al Señor no le importa de momento que las cosas, lo material se esté derrumbando. Porque el Señor sabe que un corazón restaurado, un pueblo restaurado, se ha de levantar esto y más grande, hermano. Esto y más. Porque están en el orden y en el tiempo de Dios. Para que algo sea saludable, para que una familia sea saludable. Mire, para que una iglesia sea saludable, tiene que haber familias saludables. Para que una familia sea saludable, tiene que haber miembros saludables. ¿De dónde se arranca el orden y lo sano? En el corazón de cada uno de nosotros. Si mi familia está ordenada, si mi familia vive como a Dios le agrada, entonces como consecuencia, donde quiera que esté, será de bendición. Pero si vivo una vida en disensión, en enemistad, en mi familia, y quiero ordenar a algo fuera, ¿ustedes creen que será posible? No es posible. El Señor debe trabajar y debemos, hermanos, de dejarle nuestro corazón al Señor. Y algo también que podemos ver aquí, que la reedificación es en la forma de Dios. Ya vimos que es en el tiempo de Dios y es en la forma que Dios. Esdras capítulo 5. Aquí viene la forma de Dios. Y eso me gusta.
Y yo creo que a todos, hermanos, amén. No es de Dios y el que busca al Señor. Dice, ¿profetizaron quién? Ageo y Zacarías, hijos de Ido, ambos profetas, amén. Ambos profetas. Allá había sido el rey, pero aquí eran dos profetas del Señor. Dice aquí, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Ahí viene el orden del Señor. La forma de reedificación de un templo es en la forma que Dios ha establecido. En la forma del Señor. Aquí vemos a dos hombres maravillosos, profetas maravillosos, Ageo y Zacarías, hombres que amaban al Señor. Amaban al Señor, por eso Dios estaba sobre ellos. 20 años después, se empiezan a hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Dios habla a través de estos dos profetas del Señor. Zorobabel aún ahí esperando la respuesta, el mismo que había viajado de aquellos 42,360, ahí estaba 20 años esperando que algo pasara. Y llegó la respuesta del Señor. Por favor, el siguiente texto, Esdras 5:2. Denle lectura, hermanos, por favor. Esdras 5:2. Y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos, ¿quiénes? Los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Valoras a un hombre de Dios? En serio, hermano. Analiza esto. ¿Valoras a una persona de Dios? Aquí vemos el valor, hermanos. Cómo Dios enfatiza a dos profetas. Dios habló a través de ellos. ¿Para qué? Para reedificar algo que estaba destruido. Esa es la forma de Dios. No fue la forma del pueblo, fue la forma en que el Señor lo estableció a través de los profetas que amaban al Señor y querían agradar al Señor. Hombres que no les daban, no predicaban lo que querían escuchar, predicaban lo que la Biblia dice, que no eran negociables. Amaban al Señor y estaban tan al pendiente de la obra. Dos hombres. Se levantó nuevamente la oposición, pero la cosa aquí es distinta. Porque cuando Dios comienza algo, hermano, siempre lo termina. Siempre lo termina. Por favor, Esdras 5:11. Surge la oposición y bueno, siempre hay gente que acusona. Y querían otra vez hacer lo mismo. Querían otros 20 años, pero aquí la cosa era distinta. 5:11 y 12. Y nos respondieron diciendo, así nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira a Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo. Observa qué dicen, quién está hablando, están hablando los profetas. Dice aquí, mas después que nuestros padres provocaron, ¿a qué? A ira. Qué importante es cuando reconocemos que hemos provocado a ira al Señor a través de nuestro pecado. Es importante. Cuando una persona que se para al frente, reconozco, Señor, que soy pecador. Pero cuando lo tratamos de maquillar, tratamos de ocultarlo, no puede haber una manifestación del Señor. Ellos reconocían, sí, Rey, nos equivocamos porque nos apartamos del Señor. Está reconociendo la carta. ¿Y sabe qué? La respuesta del rey, 20 años después de que habían edificado el templo, Esdras 6:17. 6:17. Perdón, 6:7, 6:7. 6:7, por favor.
Dice así la palabra: dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos. ¿Para qué? Para reedificar esa casa de Dios, que dé la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río. Sean dados puntualmente a esos varones, ¿qué? Los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corneros para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que le dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén. Les sea dado día por día, sin obstáculo alguno. Del 10, por favor, al 12 todos, para que se ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto. Se ha cumplido prontamente, hermanos. Amén. Gloria al Señor. La instrucción ahora venía de lo alto. Y prontamente construyan eso. Y cualquiera que se oponga a la obra del Señor, denle un regalito. Era la orden del rey, determinante, hermanos, porque ahora estaba a la mano del Señor. Y algo que debemos de analizar, que debemos entregarle primero nuestro corazón y esperar el tiempo de Dios para poder reedificar algo en las cosas del Señor. Es en el tiempo. Edifica, escucha la palabra, prepárate primero, que sea restaurado. Número 2, que la reedificación debe de ser en la forma que Dios ha establecido. Dios ha establecido un orden a personas capacitadas para poder orientar, guiar, instruir a través de la palabra. Ese es el orden del Señor. Solamente así nos irá bien. Y número 3, debemos de hacer la voluntad de Dios. Debemos de agradar al Señor. Miren, ahora después de que el templo se reconstruyó, si había oposición para hacerle una ofrenda a Dios, Esdras 6:16. Había 2 cosas restauradas: un pueblo restaurado y un templo restaurado. Ahora sí está preparado el pueblo. Esdras 6:16. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios, ¿cuántos? 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas de sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés, hermanos. Amén. Ahora sí estaba todo preparado, todo listo. No había corazones manchados, no. Ya se habían reconciliado con Dios y ya tenían la capacidad moral, espiritual, para poder servir al Señor. Hay que ser antes de hacer algo para el Señor. Y necesitaba ser un pueblo que fuera de olor grato al Señor. Hay que ser antes de hacer para la obra del Señor, hermanos. En la mayoría, hermanos, muchas veces en nuestras vidas, hay veces se truncan nuestros proyectos. ¿Cuántos en los matrimonios inician creyendo que van a vivir muchos años? Y pasan los años y viene un divorcio, vienen problemas en la familia, problemas en la salud, hijos con unas vidas destrozadas, creyendo quizá en algún momento, padre y madre, que un día iban a salir de un altar. Y a medio tramo se les destruye la vida, y muchos de esos problemas que tenemos, legales, laborales,
incluso morales, espirituales, es porque no hemos dejado que Dios obre en ese tiempo. Hemos dejado de consultar al Señor. Consultemos al Señor, busquemos al Señor. No nos va a funcionar por más que queramos. Mira, hermano, si tú quieres hacer algo por tu cuenta, te vas a gozar. ¿Qué dice la Biblia que hicieron? Cantaron, alabaron, dieron gracias a Dios. Y en unas 2, 3 semanas se les truncó todo. 20 años después tuvieron que rectificar. Y anhelo en el Señor, no sé qué tengas pendiente. Quizás estés emocionado queriendo hacer algo, pero si Dios no va a tu lado, corre 100%, estoy 100% seguro que corres a un riesgo de fracaso, que algo se trunque, hermano. Ya lo vimos en la Biblia, que si Dios no está con nosotros, las cosas se van a truncar. Necesitamos a Dios. ¿Cuánta gente quiere salir del alcohol? Se va a Alcohólicos Anónimos, pasa 1 mes, 2 meses, está contento, pero en vuelta de 2, 3 años nuevamente vuelve a caer. Cualquiera que sea nuestro problema, el único que puede restaurarnos de una forma total es Dios. Es el único. ¿Tienes algún vicio? ¿Tienes algo que estás arrastrando? La droga, el alcohol, la pornografía, cualquiera que sea el pecado, el chisme, la murmuración. El Señor quiere restaurarnos a todos. El Señor quiere restaurarnos. Por favor, 1 Corintios capítulo 12. Y algo que es importante entender, porque así como el cuerpo es uno, versículo 12, 1 Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, hermanos. Aquí somos una iglesia, hermanos. Es un cuerpo. Todos somos miembros del Señor por la fe en Cristo Jesús. Así que nadie, para que las cosas se ordenen, nadie debe de tener un concepto más alto del que debe de tener, porque somos del Señor. Por favor, vamos en el mismo capítulo, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado, ¿qué? Los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él lo quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Para que el Señor restaure, debemos de entender que somos del Señor. Sea como sea, hermanos, somos del Señor y Dios quiere restaurar, hermanos. No solo nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestro hogar y la iglesia que es del Señor. Pero solamente en el orden que Dios ha establecido, en su tiempo, en su forma y haciendo la voluntad del Señor. Que este lugar siga dándole la gloria al Señor, hermanos. Y vamos a hacer una oración. Un templo reconstruido. Dios quiere reconstruir nuestras vidas. Si hay una persona aquí que ha entendido el mensaje, que es necesario tener a Dios en su vida, o si tiene algo truncado de hace días, meses, años, y no puede salir, necesita la ayuda del Señor,
que no puede salir, que puede ser una deuda, puede ser un problema legal, puede ser un problema espiritual, cualquiera que sea el problema. Si en esta tarde quieres entregarle ese problema al Señor, el Señor puede reedificarte y reconstruirlo. Voy a hacer una oración, hermanos, por algún hermano o hermana que guste que ore por él, por algún problema que esté atravesando, para que el Señor obre y sea quien tome el control. Levanta tu mano para ver. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria al Señor, Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos. El Señor les guarde. Es en el orden del Señor. Dios les bendiga, hermana. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a decirle, Dios, ayúdanos, Señor. Reconocemos, Padre, que debes de estar en nuestro lugar, Señor, en todo tiempo. Debes ir delante de nosotros, Señor, para que las cosas sean restauradas, para que sean mejoradas, para que sean reedificadas, Señor. No podemos con el problema que tenemos, Señor. Necesitamos de ti, de tu intervención, de tu forma, Señor, de tu tiempo. Bendícenos, Señor, ayúdanos. Padre, usted conoce cada necesidad de mis hermanos, Señor. ¿Sabes qué problema están atravesando? Te pido, Señor, que obres en esta iglesia, en sus corazones, que les ayudes a solucionar esos problemas, sean económicos, sean de salud, sean sociales, morales, Señor. Que usted les ayude, que usted les fortalezca, que se humillen delante de ti, reconociendo, Señor, que es necesario que estés con nosotros en todo tiempo. Bendícelos, Padre, guárdalos, protégelos y sigue bendiciendo esta iglesia para que te siga dando honra y gloria, Padre. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. El Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por un año más a la iglesia. Bendito Señor. Y bueno, pues el Señor les guarde. Siguen los anuncios. ¿Vale? Siguen los anuncios. Ay, toma. A continuación, tenemos una participación. ¿Sí, hermano? Dígame. ¿Sí, hermano? Hermanos, Dios les bendiga. Estoy aquí porque le doy gracias a Dios. Quiero agradecerle, ¿verdad?, su infinita misericordia y bondad sobre mi familia, a Natanael, a Carla y a mí. Mi hijo Natanael, pues desde chico ha padecido, ha venido con mal congénito. Y realmente hasta los 6 años el niño fue operado y hasta ahorita lleva 4 operaciones. Entonces, el 30 de este mes fui a México, el urólogo lo checó y mediante un video, el niño tiene un pequeño defecto donde tiene una fuguita. Entonces ahorita voy a sacar una cita el 20 de diciembre para febrero. Lo va a rechequear otra vez porque me dice que normalmente el niño debe tener 1 año después de que fue operado. Él fue operado el 16 de noviembre del año pasado. Pero ahorita como la agenda está bien llena, dice que no hay cupo. Entonces que hablo yo el 20 de diciembre para febrero, sacar su cita. Y ya de ahí lo va a chequear el urólogo para ver si el niño ya sanó realmente y si no, le va a dar más tiempo. Y si ya está bien, pues entonces le va a programar su cita para la siguiente cirugía. Y pues pido ahora sí oración para mi bebé. Yo le digo mi bebé porque pues, desde chico lo presenté aquí, ¿verdad? Y él es de Dios también. Realmente nosotros, yo tiene años que recibí a Dios, pero pues me falta. Yo sé que pues no soy ¿cómo le diré? Me falta mucho por aprender y que Dios me dé discernimiento, ¿verdad? Y en su palabra, y ahora sí, más adelante, pues servirle a Dios. Y Carla, pues realmente apenas ha recibido a Dios como 2 años. Y entonces, pues
pues, nos falta en crecimiento, ¿verdad? Y ahora sí pido una disculpa y a Dios realmente pues, le agradezco todo y también a Él le pido perdón y todos mis fallos que he tenido. Y pues esa es ahora sí, mis palabras que yo quería decir por mi hijo, que pido oración por él y pues me siento realmente, y pues yo no sé nada, ¿verdad? Y pues la honra y la gloria para él. Gracias. Esta es la petición de nuestro hermano. Sigamos orando por él y por las muchas necesidades que hay en la iglesia. Amén. Bien, le damos el tiempo a nuestras hermanas Índigo y Rebeca, traen una participación especial. Bueno, buenos días hermanos, Dios les bendiga. Bueno, antes que nada quisiera yo pues dar una felicitación para los hermanos y hermanas que participaron de los coros, muy bonitos, melodías, muy bonitas participaciones. A mí me gustó ver mucho cómo las hermanas cuando cantaban sentían mucha emoción al cantar, o sea, se veía que sentían lo que cantaban, que era la alabanza para Dios. Pues enhorabuena, Dios. Yo creo que Dios en esta mañana está gozoso con todos nosotros porque pues festejamos el aniversario de la Iglesia Bautista Betel. Pero asimismo, como Dios se goza con nosotros, Dios nos habla de diferentes formas, mediante las enseñanzas con nuestro pastor, mediante canciones, mediante personas, inclusive también nos habla mediante las pruebas, los problemas. Entonces, Dios esta mañana está aquí, quiere que escuchemos su palabra, que tengamos un corazón dispuesto a Él para que le escuchemos y todo esto para el beneficio de nosotros mismos, no es para beneficio de nadie más. Lo que Dios nos manda, lo que Dios permite en nuestras vidas es para que Él nos busque porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros y hablando en general ahora como iglesia, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Hace poco pues sufrimos la pérdida de un pastor, pero Dios mismo nos recompensa y ahora ya tenemos un pastor, gracias a Dios, nosotros como iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Pues la iglesia son los hermanos de esta hilera, de aquí atrás, quienes nos ven por las transmisiones, que por alguna razón de enfermedad, viceversa, tal vez no puedan estar aquí presente, pero esa es la iglesia, somos todos nosotros, así como lo dijo nuestro hermano Juan Carlos, nuestro pastor, todos miembros de uno solo, así como lo dice Romanos 12, del 4 al 5, porque de la misma manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tenemos la misma función. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Dios nos habla en esta mañana y esperamos tengamos un corazón dispuesto para escuchar lo que nos quiere decir. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Pueblo, escúchame lo que voy a decir. Solo 0 minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en algún momento te interrumpo. Hoy hace 2000 años fui crucificado.
Mi cuerpo escupido y ensangrentado, lleve todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Y surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. Sin la televisión, las modas o la fama, has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novela que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción y que rebose tu copa, que cambies al mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. Recuerdo cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. Puedes negar, siempre estuve contigo, ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti. Y así como dice Apocalipsis 2, del 4 al 5, pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. También en Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abriré la puerta y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cómo es Satanás, ¿verdad? Que nos tienta de diferentes formas. Así como sé que Dios está aquí con nosotros, el diablo también siempre está queriendo tener dificultades, poner trabas, pero pues nadie sabe que las tinieblas no le ganan a la luz de Dios, siempre y cuando nosotros estemos fuertes en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra, una frase el día de ayer que dijo nuestro hermano Andrés en la enseñanza de jóvenes que se me quedó muy grabada, que él dijo que el propósito de mi vida sea estar dentro de la presencia de Señor Jesús. Pues ahora, hermanos, como iglesia, que el propósito de nuestras vidas sea estar dentro de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, para que así nosotros podamos encontrar paz, amor, justicia, todo lo que nuestro corazón anhela, nuestras aflicciones. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad,
tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y así como dijo Moisés en Éxodo 33, del verso 12 en adelante, Padre, tú me dices que saque este pueblo, que guíe este pueblo, pero no me has mostrado, no me has declarado a quién enviarás conmigo. También dices que he hallado gracia delante de tus ojos. Ahora bien, si he hallado gracia delante de ti, te pido que me muestres tu camino para yo seguirlo. Sabes bien que Israel es gente dura, gente terca. Mas Dios te dice en el verso 14, Moisés, tranquilo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés en el verso 15 le dice, Padre, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. No me saques de aquí si tu presencia conmigo no va. Nada es mejor que estar en tu presencia, Señor. Hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda, oh, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Hermosa participación de nuestras hermanas. Un fuerte amén. Que Dios las siga bendiciendo grandemente. Nuestro pastor Juan Carlos pide una disculpa. Tuvo que ir para la misión. Por si no lo ven, eso me encargó. Siguiente participación, nuestra hermana Cristi. No podía faltar nuestra hermana también aquí dándole la honra y gloria a nuestro Dios. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas felicidades a la Iglesia Bautista Betel por un aniversario más de vida, que Dios la ha permanecido con esta iglesia hermosa que tiene, que Dios bendiga a cada uno de sus miembros, que Dios la siga bendiciendo, que siga adelante
Yo creo que cada uno de nosotros tenemos, todos tenemos que agradecerle a Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es grande, es maravilloso para la honra y gloria del Señor. Meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado. Corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras como expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, le diste esperanza. Desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido la fuente de mi felicidad. Miedo hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Y a veces de las pruebas que has puesto en mi camino, vencer derrotas han sido bendición, y ni por un momento tú me has dejado sola, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permíteme, Dios mío, que mi alma ponga por servirte. Dentro de mi mente, presente siempre esté tus múltiples favores y tus misericordias, ya que sin merecerlo tuviste para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado,
agradecimiento le canto a mi Señor. Dios les bendiga, hermano. Demos otro fuerte amén, hermanos. Amén. Para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Bien, a continuación los anuncios aparecerán en pantalla. Lunes, reunión femenil a las 5 de la tarde. Miércoles, culto a las 7 de la tarde. Jueves, círculo de lectura a las 7. Y el sábado, reunión de jóvenes, 5 de la tarde. Reunión de varones, 7 de octubre a las 8:30. Los esperamos. Y aquí está la invitación de intermedios. Es a las 10:30, de 10:30 a 12:30. Esperamos a los niños. Y aquí está también la invitación de reunión de matrimonios, el 14 de octubre, igual a las 8:30 aquí en el templo. Los esperamos. Bien, nos despedimos de los hermanos que están siguiendo la transmisión. Dios los bendiga. Un cordial saludo.